que la tenencia va a determinarse, uno, por los progenitores, porque estos van a poder establecer quién va a ejercer la tenencia por mutuo acuerdo, a la fecha en los centros de conciliaciones e incluso durante un proceso de tenencia, las partes pueden conciliar quién va a ejercer esta función respecto a los hijos. Pero si es que no existiese armonía o acuerdo entre los progenitores, será un juez quien, previo informe del equipo multidisciplinario, tendrá que determinar si la tenencia va a ser ejercida por ambos progenitores en tenencia compartida o si es que se dan las condiciones para una tenencia exclusiva. Avanzamos y debemos de más o menos saber cuáles son las clases de tenencia. Vamos a nosotros entonces a estudiar lo que es primero la tenencia monoparental. Debemos recordar que esta clase de tenencia, antes de la modificación de la ley, era una regla. ¿Por qué? Porque el juez tenía que disponer la tenencia a favor de solo uno de los progenitores y la excepción era la tenencia compartida. A raíz de la modificación que ha sufrido la ley respecto a la tenencia, es que tenemos como regla general la tenencia compartida y solo en algunos casos excepcionales se podrá dictar lo que es la tenencia monoparental o exclusiva a favor de uno de los progenitores. Debemos entender que esta modificación se ha dado porque la tenencia monoparental ha resultado en la práctica perjudicial para el menor, porque el menor, al convivir únicamente con uno de sus progenitores, ha dejado de cultivar y ha dejado de fortalecer el vínculo familiar que tiene con el otro progenitor. Sumado a ello, algunas conductas obstruccionistas del padre que ejerce la tenencia generaron que pueda existir alienación parental. Es por eso que a la fecha se dio la modificación para que la tenencia compartida sea la regla. Y con la tenencia compartida lo que se busca es que ambos progenitores se involucren en la vida del menor y que ambos progenitores puedan ejercer su rol de manera equitativa. El artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿sí? El artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes menciona cómo es que se determina quién va a ejercer la tenencia y nos habla del procedimiento extrajudicial y del procedimiento judicial. Como bien se los estaba diciendo, para poder establecer quién va a ejercer la tenencia, se puede recurrir a un procedimiento extrajudicial. Este procedimiento extrajudicial se celebra ante un conciliador extrajudicial, ¿bien? Ya que una materia conciliable viene a ser lo que es la tenencia de menores. En este procedimiento extrajudicial, ambas partes concurren ante un conciliador extrajudicial ante el cual celebran un acta de conciliación y se establece qué tipo de tenencia van a ejercer respecto a sus hijos. Puede ser que esta pareja que se separa decida que la madre vaya a ejercer la tenencia y ambos estén de acuerdo y es completamente válido. O puede ser que esta pareja decida tener una tenencia compartida y también es válido. En el caso de que se dé una tenencia compartida, no será necesario fijar el régimen de visitas, porque el régimen de visitas es una figura exclusiva de lo que es la tenencia exclusiva o monoparental. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que las partes concilian por una tenencia monoparental, o sea, a favor solo bien del padre o de la madre, en este caso sí se tendrá que fijar un régimen de visitas para aquel progenitor que no ejerza la tenencia. Pero si van a conciliar por una tenencia compartida, el régimen de visitas sería innecesario, porque la forma como van a ejercer la tenencia en tenencia compartida tendrá que ser descrita
claramente en el acta de conciliación para que pueda cumplirse a cabalidad. Avanzamos y debemos de saber que existen dos tipos de tenencia. Tenemos la primera figura, que es la tenencia de hecho, y la segunda, que es la tenencia de derecho. Respecto a la tenencia de hecho, en palabras simples, es la primacía de la realidad. La tenencia de hecho es el hecho mismo de que un progenitor viva con su hijo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Rosita, que se separó de Pedro. Pedro abandonó el hogar conyugal, desconoce su paradero, no sabe nada de él hace 5 años. Rosita vive solo con su niño. Rosita ejerce la tenencia de hecho, la primacía de la realidad. En la práctica diaria, Rosita está a cargo de su hijo y es quien ejerce la tenencia de hecho. Es solamente plasmar lo que está ocurriendo, es la tenencia de hecho, los hechos que ocurren cotidianamente. Pero a diferencia de esta, tenemos la segunda figura, que es la tenencia de derecho. Y la tenencia de derecho es el reconocimiento formal del ejercicio de la tenencia. Y este reconocimiento formal va a generar seguridad jurídica y efectos jurídicos. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. Sencillo. Mientras yo ejerza la tenencia de hecho en la práctica, tenga a mis hijos bajo mi custodia, bajo mi cuidado, bajo mi protección, estoy teniendo una tenencia de hecho. Pero la tenencia de hecho no me da ninguna seguridad jurídica. No me da la facultad de que yo pueda disponer libremente respecto a cómo se va a criar mi hijo o cómo va a desplazarse mi hijo. Por ejemplo, en el caso de Rosita, que hace 5 años está separada de Pedro, decide hacer un viaje al extranjero y ella no va a poder decidir sola que quiere salir del país con su hijo, porque inmediatamente cuando llega al aeropuerto y pase migraciones le pedirán la autorización del progenitor. Y al no tenerlo, no permitirán que el menor salga del país. Cosa que se evitaría si es que Rosita solicitaría el reconocimiento de la tenencia y se le dé una tenencia de derecho. Al dársele una tenencia de derecho a uno de los progenitores, estos son libres de tomar la decisión correcta respecto a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que si Rosita va ante un juez de familia y solicita el reconocimiento de su tenencia de derecho y a través de una sentencia se le otorga la tenencia exclusiva de su menor, ella podrá salir y volver a ingresar al país sin ningún problema, sin ninguna autorización del progenitor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de estos tipos de tenencia? Que son dos, la de hecho y derecho. La diferencia sustancial es que la de hecho es la primacía de la realidad que no ofrece ninguna seguridad jurídica a cambio de la tenencia de derecho que sí produce efectos y seguridad jurídica, lo cual da pie a que un progenitor tenga establecido mediante sentencia judicial o acta de conciliación que es quien ejerce la tenencia y asume la responsabilidad del niño. En caso la tenencia de derecho hable de una tenencia monoparental, es decir, de uno de los progenitores, sí o sí se dará lugar a lo que es el régimen de visitas. Avanzamos y debemos de saber que la ley que ha modificado el procedimiento, o mejor dicho, los conceptos que nosotros teníamos de cómo aplicar la tenencia en el ámbito jurisdiccional, es la ley 31.590, la cual instituye lo que es la tenencia compartida. Esta ley se promulgó, mejor dicho, se publicó el 26 de octubre del año 2022 e introdujo en nuestra legislación como regla lo que es la tenencia compartida. Tras la vigencia de esta ley, todos los jueces y conciliadores
están obligados a adoptar las medidas para poder garantizar una tenencia compartida como una primera opción para solucionar el conflicto de intereses. Y se deja como una excepción lo que es la tenencia exclusiva. ¿Qué busca esta ley 31.590? ¿Por qué se ha dado? Esta ley busca combatir lo que es la alienación parental que pueda existir por parte del progenitor que ejerza la tenencia, ya que esta alienación parental vulnera derechos importantes de los niños y adolescentes, como es recibir un buen trato, tener integridad moral, psicológica y física, y tener un libre desarrollo en bienestar pacífico. Les voy ¿cómo se llama? Hacer un comentario respecto a una sentencia en el caso de la tenencia exclusiva. Bien, y se lo voy a compartir a Suri para que lo pueda subir a la plataforma. Ha habido un caso, el que ha sido un antecedente a esta modificación y ha tenido pronunciamiento de la Corte Suprema, en el cual se daba una tenencia exclusiva a una madre de familia respecto a un menor, y se le daba al padre que no ejercía la tenencia un régimen de visita. ¿Qué ocurrió en este caso? Que la madre no permitía que el padre ejercite el régimen de visita. ¿Qué quiere decir? Ella tenía una conducta obstruccionista que no coadyuvaba a que el régimen de visitas se realice. Entonces, como es el procedimiento adecuado, el papá pone en conocimiento del juzgado de familia que no puede ejercer la visita. El juzgado de familia hace uso de los apremios de ley y ordena que la señora cumpla con el régimen de visita. Tampoco no lo cumple. La multan a la señora. Tampoco no lo cumple. Se ordena que se efectivice el régimen de visita bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. Tampoco no lo cumple. Entonces, el hecho de que exista una tenencia exclusiva y conducta obstruccionista por parte de este progenitor hacía que en la práctica el régimen de visitas no pueda efectivizarse. Entonces, en un plazo de tiempo, no puede ser que un juez esté ordenando una multa, ordenando un apercibimiento, disponiendo remisión de partes al Ministerio Público a fin de efectivizar un régimen de visita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es el procedimiento judicial, pero al otro lado tenemos a un menor que no tiene contacto con su otro progenitor. Y al no tener contacto, se le están vulnerando sus derechos regulados en el Código de los Niños y Adolescentes. Por lo tanto, es que a raíz de estas conductas repetitivas de muchas y muchos padres que ejercían la tenencia exclusiva, es que se da esta ley para combatir esta conducta obstruccionista que generaba alienación parental en los menores. A la fecha, considero que ha sido muy prudente dar lo que es la tenencia compartida, ya que esta permite que ambos padres puedan involucrarse activamente en el desarrollo de sus hijos. Avanzamos y debemos de saber que es importante, ¿bien?, que ambos progenitores lleguen a un acuerdo. Lo ideal es ello, que los progenitores a través de conciliación logren establecer qué es lo mejor para sus hijos. Si de repente lo mejor es tener una tenencia exclusiva, perfecto, o una tenencia compartida. Pero sea cual fuese la decisión, ya sea por uno u otro camino, los progenitores siempre deben de actuar buscando el favorecimiento al fortalecimiento de los vínculos familiares. ¿Por qué? Porque estos vínculos familiares van a favorecer la formación integral del menor. Un dato importante que deben de saber es que hasta antes de la dación de esta ley,
Se daba la tenencia exclusiva a la progenitora, a la mamá en muchos casos, señalando que ésta es quien ejerce el cuidado del menor, que ella es la persona ideal para la crianza y porque contribuye con las obligaciones de protección y cuidado del menor. Esto, con el desarrollo de la sociedad, ha cambiado bastante porque ya no es un fundamento válido que la madre está a cargo de los hijos, porque el INEI en el año 2020 ha señalado que el 44.3% de la población económicamente activa del país son mujeres. Este es un indicador importante porque nos muestra que la mujer está casi al mismo nivel del varón en lo que respecta a la población económicamente activa. Entonces, no podríamos nosotros señalar como fundamento que la madre se dedica al cuidado del menor, porque la mayoría de mujeres en nuestro país atienden a sus hijos y al mismo tiempo trabajan. Avanzamos y tenemos lo que es la figura de la variación de tenencia. Bien, ¿esto cuándo ocurre? Cuando se quiere cambiar de una tenencia exclusiva a una tenencia compartida o viceversa. Bien, como sabemos, en el derecho de familia no todo es definitivo, bien, sino que siempre existe la figura para lograr un cambio, siempre y cuando este cambio sea favorable para el menor. Y es así que la variación de tenencia se va a dar dependiendo cómo se ejerza a fin de poder cambiar las circunstancias actuales de tenencia a favor de un menor. ¿Cuándo se puede cambiar una tenencia? El artículo 82 del Código de los Niños y Adolescentes nos señala cuáles son las conductas que ocasionarían una eventual variación. Y la primera es dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro progenitor. Esta conducta puede ser continua, permanente o sistemática. Bien, entonces, una causal para pedir la variación es la alienación parental, hablarle mal al hijo del otro progenitor. Esta conducta tendrá pues que ser acreditada a través de una pericia psicológica, una evaluación psicológica, a fin de determinar que el menor está siendo víctima de alienación parental. Una segunda causal es impedir injustificadamente la relación entre los hijos y el otro progenitor que no ejerza la crianza. Esto es, en otras palabras, tener una conducta obstruccionista respecto a la ejecución del régimen de visitas. Y tercero, no respetar el régimen de visitas hacia los hijos acordado en conciliación o dispuesto a través de sentencia judicial. Como vemos, las causales para la variación de tenencia son conductas negativas que ejerce el padre que tiene la tenencia respecto al menor. Es muy importante que el juez de familia o el juez mixto, dependiendo el lugar o la geografía donde se encuentre el juzgado, se apoye en el equipo multidisciplinario que todas las Cortes Superiores de Justicia del país tienen, a fin de que la tenencia del menor varíe de forma progresiva, ya que corremos el riesgo de que el menor pueda tener daños o trastornos psicológicos. Y eso es lo que se busca evitar. Va a depender de cómo sea concebida la tenencia, ya sea por conciliación o sentencia, y cómo ésta va a ir cambiando paulatinamente en el tiempo, de tal manera que no se logre afectar al menor. Únicamente en los casos específicos de peligro a la integridad del menor, el juez podrá disponer el inmediato cumplimiento del fallo de variación de la tenencia mediante una resolución motivada. Mucho ojo con ello. Solo ante peligro inminente de la integridad del menor, un juez podrá disponer la variación de la tenencia inmediata.
Ahora bien, vamos a hablar de otra figura procesal como es la tenencia provisional. Bien, pueden ocurrir casos de tenencia de hecho, en los cuales la madre vive con el menor y el otro progenitor, al saber que la señora no tiene un documento que lo respalda, decida llevárselo de imprevisto. Y son casos que ocurren todos los días, porque en las audiencias las señoras manifiestan. He tenido, por ejemplo, un caso de alimentos en el que una señora me decía, doctora, yo tengo mi salón de belleza y ahí está mi niña en mi salón de belleza, se siente en la puertita, está caminando. Resulta que cuando estoy trabajando, se para un taxi, baja el papá y se la lleva sin decirme nada y me la devuelve de 2 días. Lo llamo, no me contesta, lo busco, no me abre la puerta, esos hechos me generan incertidumbre. Y en efecto, eso puede ocurrir mientras no exista un reconocimiento de la tenencia o una tenencia de derecho. Ante estas situaciones en las cuales uno de los progenitores afecte la custodia del menor, es que se puede solicitar una tenencia provisional. Tenencia provisional que es lo mismo que una medida cautelar y debe de ser solicitada al mismo tiempo de interponer la demanda de tenencia o el reconocimiento de tenencia de hecho. Se puede solicitar juntamente con la tenencia, está prohibido solicitarla antes de la interposición de la demanda principal. ¿Qué quiere decir? Yo voy a solicitar mi reconocimiento de tenencia de hecho o la tenencia de derecho, presento mi demanda principal e inmediatamente presento mi tenencia provisional. No cabe la posibilidad de dar tenencias provisionales antes del proceso. ¿Bien? Existe un supuesto en el artículo 87 del Código de los Niños y Adolescentes por el cual el juez tiene solo 24 horas para resolver la tenencia provisional. Estos casos se dan cuando el menor tiene menos de 3 años o su integridad física estuviera en peligro. En estos casos, el juez resolverá en 24 horas. Caso contrario, el juez podrá tomarse un tiempo para pedir un informe del equipo multidisciplinario antes de tomar una decisión. Ahora bien, ¿cuáles serán los criterios para poder fijar una tenencia? Determinar la tenencia compartida que ejercerán los padres respecto a un hijo es un trabajo trascendental por parte del juez especializado en familia, ya que de acuerdo a su decisión, el niño podrá desarrollarse de manera óptima o no. Por lo tanto, es muy importante evaluar el aspecto psicológico y las consecuencias que podría acarrear la decisión que tome el juez. Es así que la ley ha regulado ciertos criterios con relevancia jurídica para poder determinar cómo se va a fijar la tenencia compartida entre ambos progenitores. Estos criterios están plasmados en el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes. Y son, por ejemplo, primero, el hijo debe de pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Entonces, este es un primer criterio, buscar que el hijo comparta en igualdad de tiempo con los progenitores. Si bien es cierto, es un criterio, esto no significa que siempre tiene que ser así. Recordemos que la tenencia compartida es libre. La tenencia compartida da la posibilidad de regularla conforme a la situación de cada familia. Por ejemplo, ¿podrá darse tenencia compartida si la madre y el menor viven en Lima y el papá vive en Tumbes? Por supuesto que sí. Sí se puede dar la tenencia compartida, porque se regulará de qué manera la van a ejercer. En la tenencia compartida no es determinar que va a estar contigo 3 días y medio a la semana y conmigo 3 días y medio a la semana. Eso es una forma, sí, pero no es, pues,
a rajatabla que tiene que darse de esa manera. Puede ser que la tenencia compartida sea que pase con la mamá de lunes a viernes y con el papá sábado y domingo, y otras actividades que realicen durante la semana. Una tenencia compartida puede ser que todo el año vive en la ciudad de Lima con su mamá y en las vacaciones de enero y febrero viaje a Tumbes a vivir con el papá, y también en las vacaciones de medio año, o que el padre viaje de manera trimestral a Lima a compartir con su hijo una semana. Va a depender cómo lo establezcan los progenitores y en el caso que sea a través de sentencia judicial, cómo el juez establezca lo mejor para el menor. Pero por regla general, lo que se busca es que el menor pase el mismo tiempo con ambos progenitores. Segundo, un segundo criterio es que los progenitores tengan igualdad de derechos respecto a las decisiones que se va a tomar sobre el menor. ¿Qué decisiones serán? Decisiones respecto a su educación, decisiones respecto a la crianza que éste recibe, a la formación y protección del niño. Tercero, la distancia entre los domicilios de los padres no restringe de forma alguna la tenencia compartida, pero se considera al momento de definir la forma cómo se va a ejecutar esta tenencia. Un cuarto criterio es que el menor tiene derecho a compartir con la familia extendida tanto del padre como de la madre. Este es un aspecto muy importante porque muchas veces los usuarios se encuentran confundidos y creen que solamente la tenencia o el régimen de visitas puede ejercerlo el papá y la mamá, y eso no es así, porque la tenencia compartida extiende el derecho de que el menor pueda compartir con sus abuelos, tíos, primos, familia política, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que este menor tiene que orientarse en un círculo familiar, tanto del ámbito paterno como del ámbito materno. Un quinto criterio que se tiene en cuenta al momento de fijar la tenencia compartida son las vacaciones que tiene el menor y las vacaciones que tienen sus progenitores, a fin de poder determinar cómo van a compartir con su hijo en esas temporadas. Un sexto criterio es tener en cuenta las fechas importantes en la vida del menor. Fechas importantes como su cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, de repente el día del niño, la Navidad, el Año Nuevo, fechas que sean trascendentes para el menor y su círculo familiar. Porque puede ser que algunas fechas sean importantes para esa familia, como por ejemplo, si esta familia es muy creyente de un santo y consideran que en esa fecha de aniversario de ese santo tienen que estar juntos como familia. Entonces, tendrá que ser plasmado en la demanda o tendrá que ser expuesto en audiencia para que se tome en cuenta esta fecha. Las fechas importantes no en todos los casos son iguales, sino va a depender mucho de cada caso concreto y de cada particularidad que tenga esta familia. Un último criterio que se toma en cuenta es la edad del menor y la opinión que éste tenga respecto a cómo se va a ejercer la tenencia. Bien, es muy importante que nosotros sepamos que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados. Pero ¿será que todos los niños tienen que ser escuchados? La respuesta es no. El juez determinará la pertinencia y la utilidad de la declaración del menor evaluando su edad y su grado de madurez para poder determinar si lo que él está expresando es lo correcto y va a contribuir a que se tome una decisión adecuada. Avanzamos y tenemos cuáles son las vías para fijar la tenencia. Como ya se los había dicho, las vías son dos. La primera es a través de conciliación y la segunda a través de un proceso judicial. Por conciliación, las partes recurren a un centro de conciliación extrajudicial a fin de poder plasmar los acuerdos a los cuales han llegado. Recordemos
que tanto por conciliación o vía judicial podemos lograr una tenencia exclusiva o una tenencia compartida. Vamos a avanzar a la siguiente figura procesal, que es, perdón, al siguiente instituto jurídico, que es el régimen de visita. Debe quedar claro algo. Esta figura jurídica del régimen de visitas solamente existirá cuando exista una tenencia exclusiva. ¿Qué es la tenencia exclusiva? Aquella que ejerce solo un progenitor. Es la tenencia monoparental. Solo le dieron la tenencia a uno. Cuando la tenencia le dieron solo a un progenitor, se da pie a la figura del régimen de visitas. Porque en toda sentencia monoparental existirá la disposición del régimen de visitas. En toda acta de conciliación con tenencia exclusiva o monoparental existirá un régimen de visitas. ¿Qué será el régimen de visitas? El régimen de visitas es la asignación de un tiempo, un espacio al progenitor que no ejerce la tenencia y por ende tampoco ejerce la patria potestad sobre el menor. Entonces, el régimen de visitas será la oportunidad de darle al progenitor que no vive con el menor poder compartir, visitar y generar lazos de afecto y acercamiento con sus hijos. Sin embargo, debemos también de señalar que este régimen de visitas no es una figura exclusiva de los progenitores, sino que este se extenderá a los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Y en caso el progenitor esté desaparecido, no habido, haya fallecido, serán los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad quienes puedan solicitar el régimen de visita para compartir con sus familiares, ya sean nietos, sobrinos. ¿Quiénes son los titulares en el régimen de visita? En primera línea, debemos de saber que los titulares del régimen de visita son el papá y la mamá, dependiendo quién ejerza la tenencia. Si la mamá ejerce la tenencia, el titular del régimen de visita será el papá, quien debe de tener unos horarios y unos días para visitar a sus hijos y generar lazos de afinidad. Pero, ¿qué ocurre si es que el papá ha fallecido y la mamá de repente no tiene una relación muy cercana con los abuelos o con los familiares paternos y niega el acceso, el libre acceso? Entonces, estos familiares del finado papá, hasta en el 4º grado de consanguinidad, pueden solicitar el régimen de visita. Bien, el primer grado de consanguinidad hablamos del grado padre-hijo. El segundo grado, abuelos, hermanos, nietos. El tercer grado, bisabuelos, tíos, sobrinos y bisnietos. Y el 4º grado, tatarabuelos, tataranietos, primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos nietos. Todos estos familiares pueden solicitar un régimen de visita de manera irrestricta. ¿Por qué? Porque forman parte del círculo familiar de este menor y como derecho este menor tiene saber su identidad y pertenecer a una familia y como tal interactuar con él. Para disponer el régimen de visitas, el juez deberá procurar, en la medida de lo posible, un acuerdo entre los padres. Pero a falta de este acuerdo, el juez, aplicando el interés superior del niño, puede disponer un régimen de visitas, ya sea con externamiento, sin externamiento, por horas, por días, dependiendo siempre de las circunstancias de esta familia y velando siempre por el bienestar del menor. Como ya se los había dicho, si es que, vamos a poner el ejemplo, Rosita y Juanito se separan.
Rosita tiene una conducta obstruccionista respecto a que Juanito visite a su hijo, por lo tanto, Juan decide demandar ante el juzgado de familia un régimen de visita. A Juan le conceden a través de sentencia judicial un régimen de visita, pero resulta que Rosita se molesta y le dice, solo tú puedes visitar a mi hijo porque el juez solo te dio la sentencia a ti. Eso es falso, porque ya sea por acta de conciliación o por sentencia, el hecho de que se considere un régimen de visitas a favor de un progenitor se extiende automáticamente a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Bien, a fin de que el menor pueda desarrollarse dentro de este ciclo. Bien, dicho esto, vamos a avanzar a nuestra siguiente figura o institución jurídica, que es los alimentos. Bien, primero hemos estudiado lo que es la tenencia, quien la ejerce, un padre o dos padres. Si la ejerce solo un padre, se da pie al régimen de visita. Si la ejercen ambos padres, no hay régimen de visita. Pero para complementar esta idea de quién ejerce la tenencia y el régimen de visitas, tenemos el complemento, que es la prestación de alimentos. ¿Cómo se va a mantener este menor? Bien, para podernos adentrar en este tema, debemos de saber qué entendemos por alimento, ya que muchas veces los usuarios tienen dudas y creen que los alimentos únicamente son los comestibles. Para poder absolver esta duda, debemos de dirigirnos a nuestra Constitución Política del Perú, específicamente al artículo 6, el cual señala que es un deber derecho de los progenitores asistirlos con alimentación, educación y seguridad, además de resaltar que todos los hijos son iguales ante la ley. Para poder tener un concepto mucho más claro, nos dirigiremos al Código Civil en su artículo 472 y al Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 92, los cuales señalan ya un concepto mucho más claro de lo que abarca los alimentos. Entonces nos señalan que se entiende por alimentos a todo aquello indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación que requiera el menor alimento, dependiendo de la situación y las posibilidades de la familia. Entonces ya vamos aterrizando con el concepto. Los alimentos será todo lo indispensable para que este menor tenga una vida digna. Y vamos avanzando. ¿Y quién será el encargado o quiénes los encargados de fijar la pensión de alimentos? Pues bien, para responder esta pregunta tenemos al artículo 481 del Código Civil, que especifica que la única autoridad que puede regular la pensión de alimentos es un juez. En el caso de los procesos de alimentos, un juez de paz letrado. Si se va el expediente a segunda instancia, un juez de familia. Solo un juez puede fijar el monto de pensión de alimentos y solo un juez podrá cambiar el monto de la pensión de alimentos. Pero ¿qué pasa? Una consulta. ¿En la conciliación no se fija también los alimentos? Sí, pero en conciliación quienes fijan la pensión de alimentos son ambos progenitores, no el conciliador. El conciliador lo único que hace es plasmar los acuerdos de las partes, caso que no ocurre en un proceso judicial, porque en el proceso judicial el juez no plasma el acuerdo. Si es que concilian en audiencia, sí, claro, pero en una sentencia el juez no plasma un acuerdo, sino el juez analiza y fundamenta una decisión. Avanzamos y debemos de saber cuáles son los principios que rigen el proceso de alimento, esta figura procesal tan importante que nosotros tenemos.
El proceso de alimentos ha sido regulado por la última modificación de la ley en el año 2022 a través de la ley 31464. Y es a través de esta ley que podemos nosotros hablar de lo que son los principios rectores en este proceso. Y es así que el principio más importante es el principio del interés superior del niño, el cual se aplica al proceso de alimentos en una triple dimensión, ya que hablamos de un derecho sustantivo que se invoca y está regulado en nuestra legislación civil, también lo concebimos como un principio jurídico de interpretación porque todas las normas serán interpretadas siempre a favor del menor y se concibe finalmente como una norma de procedimiento, porque todo el proceso debe de estar orientado a buscar la solución del conflicto, que es fijar una pensión de alimentos digna para que un menor pueda subsistir. A través de este principio de interés superior del niño es que también se puede escuchar a los menores de edad en los procesos de alimento. Pero ¿será que todos tienen derecho a hablar? La respuesta es no. El juez evaluará cuán pertinente es la declaración del menor en audiencia única y cómo lo evaluará dependiendo de su edad y el grado de madurez que éste tenga y viendo la pertinencia y utilidad de su declaración antes de poder emitir la sentencia. Un segundo principio importantísimo es el principio de gratuidad del proceso. En los procesos de alimentos, o mejor dicho, el Poder Judicial ha dictaminado a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que el proceso de alimentos es gratuito porque se busca eliminar cualquier barrera de acceso a la justicia. ¿Cómo es eso de las barreras? Se entiende por barreras el pago de aranceles judiciales. Se entiende por barreras que la demanda tenga que ir con firma del juez. Se entiende como barrera que en la audiencia única la parte participe con su abogado. Entonces, como hablamos de una población en condición de vulnerabilidad, como son los menores de edad que no perciben alimentos de sus progenitores, es que se dio esta flexibilización del proceso, haciendo que el proceso de alimentos sea completamente gratuito para quien demanda. Porque mucho ojo, solo es gratuito para quien demanda y representa al menor, porque la parte demandada tiene que pagar los aranceles, tiene que presentar su escrito con firma de abogado. Entonces, la gratuidad es para buscar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Bien, avanzamos y tenemos el siguiente principio que es el de diligencia excepcional. En los procesos de alimentos se requiere que todas las partes del proceso actúen con celeridad y mucha responsabilidad. Bien, ¿por qué? Porque estamos frente a un proceso del derecho de familia. Es por ello que muchas veces en las audiencias a los abogados se les dice, un ratito, olvídense que son penalistas, laboralistas, civilistas, se quitan un ratito su camiseta controversial, porque muchas veces vemos a usuarios y abogados que llegan al proceso de alimentos con una conducta muy confrontacional, y eso no es lo ideal para un proceso de familia. ¿Por qué? Estas partes que llegan a audiencia única ya llegan con sus relaciones resquebrajadas. Muchas veces no pueden ni verse los progenitores del menor. Y si nosotros estamos con esta conducta confrontacional o con esta conducta que no ayuda a que las cosas se calmen, podemos generar mayores afectaciones y podemos terminar de destruir la ya resquebrajada relación de los progenitores. Por ello es importante que tanto el juez como las partes y sus abogados defensores tengan una diligencia excepcional, procurando siempre la conciliación, procurando siempre un lenguaje adecuado, procurando el respeto entre las partes para no generar un daño mayor al cual el cual ya ha sufrido esta familia.
Otro procedimiento es el de informalismo y sencillez. El proceso de alimentos requiere de la mínima aplicación del formalismo y requiere que el juez y las partes utilicen un lenguaje claro y sencillo, de fácil entendimiento. Recordemos que al ser el proceso de alimentos un proceso gratuito, las partes pueden iniciar el proceso sin la firma de un abogado, sin la asesoría de un abogado, y muchas veces llegan a la audiencia solos. Entonces, imagínense ustedes una audiencia de alimentos en la cual el juez hable un lenguaje técnico y la parte demandada venga con un abogado completamente tecnicista. Estaríamos ante un fracaso en la audiencia única, porque lo que se busca es lograr una tutela jurisdiccional efectiva a través de qué? De la diligencia excepcional, a través del informalismo y la sencillez. Pero ¿cómo es esto del informalismo? ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a convertir en un proceso informal? La respuesta es no. No es que el proceso de alimentos va a volverse un proceso informal en el cual no se respeten las normas del procesal civil. No, lo que se busca es aplicar un mínimo formalismo y flexibilizar el procedimiento. Por ejemplo, si cuando yo interpongo mi demanda no tengo el acta de nacimiento, es un formalismo, un requisito que establece la ley, ¿me podrán declarar inadmisible? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se puede superar la presentación del acta de nacimiento hasta la fecha de realización de la audiencia. ¿Qué ocurre? El demandado no contesta la demanda porque no tuvo de repente para el abogado o X motivo, pero viene a la audiencia trayendo las actas de nacimiento de sus otros hijos, viene a la audiencia trayendo su boleta de pago, viene a la audiencia trayendo innumerables medios probatorios que van a ayudar a que se resuelva la controversia. El juez podrá decir, ya precluyó su estación de contestación, ya no se puede admitir nada. La respuesta es no. El juez tendrá que prever los mecanismos para incorporar al proceso todos los medios probatorios necesarios para resolver la controversia. Y de esta manera, bien, flexibilizar el procedimiento a favor del trámite del proceso. Bien, otro principio importante es el principio favor minoris, un principio que se utiliza mucho en estos procesos. ¿Por qué? Porque cuando existe duda o colisión entre los derechos del alimentista y otros derechos u obligaciones legítimas del obligado alimentario, deberán de prever siempre los intereses del menor. ¿Cómo es eso? Una explicación simple. Tenemos a un caballero que tiene un hijo con Rosita, ¿bien? A quien le manda todos los meses 100 soles. Entonces Rosita, cansada porque 100 soles no le alcanza, decide demandar. Entonces este caballero, al momento de contestar la demanda, me presenta una declaración jurada que le pasa pensión a su mamá, a su papá, a su hermano, a su prima, tiene deudas contraídas en el banco y tiene otras obligaciones crediticias. Bien. El señor, como persona adulta, es libre de asumir todas las obligaciones que él quiera cargar, como pasarle pensión a sus papás, pasarle pensión a la hermana, pasarle pensión a la sobrina, adquirir deudas en el sistema bancario, o tener préstamos, o tener deudas en las tiendas de artefactos, en una tienda de un carro. Él es libre, ¿bien? Es libre de asumir sus obligaciones. Pero bajo este principio favor minoris, cuando los derechos del alimentista colisionen con estas otras obligaciones legítimas que tiene el demandado, deberá de darse prioridad y prevalecer los intereses del menor. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de un menor de edad que al amparo del artículo 6 de la Constitución merece ser asistido
y custodiado por su progenitor. Y porque es una política nacional, es una política de Estado promover la paternidad y maternidad responsable. ¿Bien? Un siguiente principio es el principio de celeridad. Como nosotros sabemos, los juzgados llamados a conocer los procesos de alimentos son los juzgados de paz letrado. En el Perú existen juzgados de paz letrado especializados en materia de familia o tenemos los juzgados de paz letrados mixtos. Los juzgados en los cuales son especialidad familia solamente ven pues alimentos, filiación, materia familia. En esos casos no hay problema porque el juez solo conoce esos procesos. Pero en los juzgados mixtos, en los cuales se ve materia penal, materia civil, materia familia, el juez tiene el deber de dar la prioridad a los procesos de alimento, resolviéndolos dentro de los plazos establecidos y adoptando las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución. Ahora bien, tenemos un siguiente principio que es el de concentración y economía. A raíz de la Ley 31464, el proceso de alimentos se desarrolla en la menor cantidad de actos procesales. Por ejemplo, interpongo mi demanda, sale el autoadmisorio, el cual concentra todo lo necesario para garantizar la audiencia única. En la audiencia única se emiten o desarrollan, mejor dicho, todas las etapas del proceso hasta emitir sentencia. Y podemos observar que en 2 actuaciones procesales la causa está sentenciada. Entonces, bajo el principio de concentración y economía procesal, se permite que el juez conduzca el proceso de alimentos con la menor cantidad de recursos logísticos, con la menor cantidad de tiempo, con la menor cantidad de recursos humanos, buscando siempre el favorecimiento a un mejor resultado. Porque recordemos que al ser un proceso que involucra menores de edad, requiere una rápida atención. En lo que respecta al principio de inmediación, cabe resaltar que la inmediación es el contacto directo del juez con las partes y las pruebas aportadas al proceso. Contacto directo que podríamos nosotros decir se da cuando estamos todos en una audiencia, en una sala de audiencia y el juez está observando a las partes y está observando el expediente. Eso se podría decir lo más sencillo. Pero ahora, a raíz de la pandemia y ahora que estamos en una post-pandemia en la cual se han quedado todavía vigentes algunos protocolos como la realización de audiencias virtuales, la inmediación ya no solamente se ve reflejada en ese contacto directo presencial, sino en la realización de las audiencias únicas de manera virtual. Bien, esta virtualidad puede ser combinada con la presencialidad en lo que son las llamadas audiencias mixtas, en las cuales una de las partes asiste presencialmente al juzgado y la otra se enlaza a través del aplicativo Google Meet. Bien, avanzamos al principio de amplitud probatoria. Bien, el juez en los procesos de alimentos debe de tener un criterio bastante amplio respecto a lo que es la producción, admisión y eficacia de las pruebas, buscando siempre incorporar la mayor cantidad de medios probatorios que ayuden a resolver la controversia. Y es así que podrá hacer uso de la prueba indiciaria en los procesos de alimentos de niñas, niños y adolescentes para poder determinar la capacidad económica del obligado alimentar. Avanzamos al siguiente principio, que es el principio de oralidad. La ley 31464 nos habla que la oralidad en los procesos de alimentos se debe aplicar como principio y técnica. Bien, como nosotros sabemos, todos los actos procesales se concentran en la celebración de la audiencia única, la cual es 100% oral, porque todo se resuelve en audiencia.
podemos tener un caso en el cual se admite a trámite la demanda. Hoy día jueves vence el plazo para contestar y mañana viernes es la audiencia y no hubo tiempo de declarar rebelde. ¿Qué ocurrirá? El juez en audiencia declarará la rebeldía. O no hubo tiempo para dar por contestada la demanda porque contestó el señor, como la mesa de partes es 24 horas, contestó fuera del horario de trabajo y ya no dio tiempo para que el secretario provea el escrito de contestación. ¿Qué ocurrirá? En audiencia única se da por contestada la demanda. Entonces, como podemos nosotros ver, todos los estadios del proceso, como vamos a ver más adelante, están relacionados con la oralidad, porque todo se va a resolver en audiencia, se corre traslado en audiencia y se emite la sentencia también de manera oral en audiencia. Avanzamos. El ajuste de procedimiento está íntimamente relacionado con lo que es la concentración de los actos procesales, buscando que el juez adopte las medidas necesarias para poder facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Para ir avanzando, vamos a nosotros ver cuál es el fin de los procesos de alimentos. Es algo sencillo, me dirán ustedes, es fijar pues la pensión de alimentos. Sí, es cierto, pero el proceso de alimentos, sin que muchos se den cuenta, tiene una finalidad dual. Tiene una finalidad concreta y una abstracta. La concreta será eso, fijar la pensión de alimentos. Y con esto, buscar resolver el conflicto de intereses y eliminar la incertidumbre jurídica con relevancia jurídica, haciendo efectivo el derecho sustancial de la ley. Esa es la finalidad concreta. Pero a la par tiene una finalidad abstracta, que es lograr la paz social en justicia, conforme lo establece el título preliminar del Código Procesal Civil en su artículo 3. ¿Cómo es esto que logra la paz social? En efecto, el hecho de que dos personas estén en conflicto por fijar una pensión de alimentos no solo involucra a estas dos personas, sino involucra indirectamente a las familias de estas dos personas y yéndonos más allá al círculo amical de estas dos personas. Y al estar en conflicto, se ven involucrados más personas en el problema de lo que nosotros pensamos. En la práctica, es muy usual ver que vengan a audiencia acompañados de sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus amigos, sus familiares. Personas que están involucrados en la incertidumbre jurídica, no directamente, sino indirectamente. Y al estar involucrados indirectamente, se está generando una perturbación a la paz social. Entonces, al resolver un proceso de alimentos, no solo le fijamos la pensión a un menor, sino buscamos la paz social en justicia de estos familiares, de estos amigos, de estos terceros que están afectados indirectamente por la controversia. Ahora bien, ¿qué es lo que busca el Estado dentro del Perú con los procesos de alimentos? Lo que se busca es promover una paternidad y maternidad responsable, a fin de que los padres asuman su deber derecho de alimentarlos, educarlos y darles seguridad. Y en reciprocidad, los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres en un futuro. Los alimentos son recíprocos, porque si ahora yo que tengo 10 años, representado por mi mamá, le demandé a mi papá para una pensión y él me pasa todos los meses 300 soles, puede ser que en un futuro, de acá a 30 años, cuando mi papá esté ya anciano, me demande alimentos y tendré yo el deber de asistirlo, porque así lo señala la ley, porque los alimentos son recíprocos. Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y los hijos, en determinado momento y circunstancia, el deber de retribuir esos alimentos. Ahora, ¿quiénes son estas personas que tienen la obligación recíproca de prestarse alimentos?
Lo establece el artículo 474 del Código Civil, que señala que se deben alimentos recíprocamente, primero, los cónyuges, quienes han asumido esa responsabilidad por afinidad al celebrar un matrimonio. En segunda línea tenemos esta obligación recíproca de los ascendientes y descendientes, quienes han generado su vínculo familiar en lo que respecta a la sangre que ellos tienen, porque provienen de un tronco común. Y finalmente tenemos que se deben alimentos recíprocos los hermanos. Avanzamos. ¿A quiénes puedo demandar alimentos? Bien, sabemos que la obligación recíproca es de padres a hijos, de hermanos, de cónyuges. Partiendo de esa premisa, ¿a quién puedo demandar? El artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes nos señala que los obligados a prestar alimentos en primera línea son los padres, porque es una obligación de los padres asistir a sus hijos. Pero, ¿qué ocurre o a quién debo demandar si es que los padres están ausentes o se desconoce su paradero? En estos casos, en el siguiente orden de prelación, podré demandar primero a los hermanos mayores de edad, en una segunda línea a los abuelos, en una tercera línea a los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y en cuarta línea a otros responsables del niño o el adolescente. Ahora bien, ¿cómo se cuantifica la obligación alimentaria? La respuesta está en el artículo 481 del Código Civil, que establece que los alimentos son regulados por un juez en proporción a las necesidades del alimentista y en proporción a la capacidad económica del obligado alimentario, dependiendo de las circunstancias especiales de esta familia. Entonces, ¿cómo es que el juez cuantifica la pensión de alimentos? Lo hace primero analizando el estado de necesidad del alimentista. ¿Y cómo se analiza el estado de necesidad? Se analiza evaluando su edad, evaluando si está en etapa escolar o no, evaluando las circunstancias especiales de este menor. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? Por ejemplo, si éste padeciese una discapacidad, si hablamos de un niño sano o si hablamos de un menor que requiere medicación y atención médica constante. Entonces, no existen dos casos iguales de alimento. Cada caso es particular, porque en cada caso se analizará el estado de necesidad sui generis que tiene cada menor. Bien, un segundo aspecto es analizar la capacidad económica del obligado alimentario. ¿Y cómo se analiza esta capacidad económica? Primero, verificando cuáles son sus ingresos, qué grado de instrucción tiene, si tiene bienes o no tiene bienes, recabando información de la SUNAT respecto a sus rentas, ¿no es verdad? Y debemos de tener en cuenta que la capacidad económica del obligado alimentario no solo se mide respecto a los ingresos que éste tiene, sino que se medirá también en base a las condiciones para generar ingresos que pueda tener esta persona. Porque recordemos que al ser un deber derecho de los progenitores dar pensión a sus hijos, estos deben de hacer una suerte de sacrificio, todo lo humanamente posible para brindarle las condiciones dignas de vida a su menor hijo. Y finalmente, se evalúa lo que es la carga familiar del obligado alimentario a fin de que cuando se cuantifique la pensión no se afecte a otros alimentistas que puedan estar bajo la custodia o bajo la asistencia del obligado alimentario. Avanzamos y voy a, de manera muy rápida, hablar respecto a lo que nos trae la Ley 31464
respecto a las modificaciones más relevantes que tiene esta ley. El proceso de alimentos a través de la ley 31.464 ha sufrido una modificación. La principal modificación es que el juez ya no es solo un juez juzgador, sino viene a ser un juez investigador, porque el juez podrá disponer en el autoadmisorio de la demanda, se recabe o actúe cuanta prueba sea necesaria para resolver el conflicto de intereses, que es fijar la pensión de alimentos. Entonces, dicho esto, una innovación que trae esta ley es que el juez recabará información de 3 instituciones muy importantes. La primera, la SUNAT, la segunda, la SUNARP y la tercera, la RENIEC. ¿Pero qué pediremos? De la SUNAT solicitaremos las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada. Bien, esto lo hacíamos a través de un oficio a la SUNAT. A la fecha, se ha creado una plataforma interactiva en la cual todos los jueces tienen un usuario y pueden ingresar y sacar la información. Bien, la segunda es el oficio que se le cursa a los registros públicos, con quien también ya se viene trabajando en el Poder Judicial una plataforma interactiva a fin de que el juez pueda tener acceso en tiempo real a la información de las partidas registrales de los bienes muebles, inmuebles, activos o inactivos que tenga el obligado alimentario. Bien. Y un tercer oficio se cursa a la RENIEC para recabar información respecto a la existencia de otros hijos menores de edad del demandado. Lo que se busca con la emisión de estos 3 oficios o el recabo de esta información es tener convicción respecto a la capacidad económica del obligado alimentario y su carga familiar. La capacidad a fin de saber cuál es la real capacidad de esta parte para fijar el monto de pensión y respecto a los hijos que pudiera tener el obligado alimentario para poder fijar una pensión que no afecte a otros menores. Avanzamos y otra modificación importante que nos trae la ley es el contenido del autoadmisorio. El autoadmisorio en los procesos de alimentos ya pasó de ser una mera resolución que apertura el proceso a ser una resolución que concentre las disposiciones más importantes para garantizar una sentencia de fondo y para garantizar una adecuada realización de audiencia única. El autoadmisorio de alimentos a la fecha contiene, básico, como siempre, la admisión de la demanda, el emplazamiento al demandado, señalando el requisito para la contestación, que es adjuntar su declaración jurada de ingresos con firma legalizada ante notario público o la declaración de renta anual emitida por la SUNAT. Asimismo, se fija la fecha para audiencia y en el autoadmisorio se señala el día y la hora, y también se dispone la admisión de los medios probatorios de oficio y se dispone la práctica de cualquier prueba adicional y su incorporación al proceso. También se dispone, se cursen los 3 oficios a la SUNAT, SUNARP y RENIEC para recabar información que nos servirá al emitir la sentencia de fondo. Y finalmente, el autoadmisorio en los procesos de alimentos contendrá lo que es la asignación anticipada de alimentos. Sí o sí, todos los autoadmisorios de alimentos de menores de edad contienen lo que es la asignación anticipada de alimentos, que es fijar un monto provisional que el obligado debe estar pagando hasta que se emita la sentencia de fondo. Otra modificación importante que trae la ley 31.464 es la virtualización de las notificaciones, ya que a través de esta ley hablamos de primero lo que es el sistema de notificaciones electrónicas, el SINOA, a través de lo que son las casillas electrónicas. Pero también permite que se pueda emplazar al obligado alimentario a través de aplicativos de mensajería para dispositivos móviles, como es el WhatsApp o el Telegram. Esta virtualización de las notificaciones ha permitido que el índice de frustración de audiencias
se reduzca. Porque si antes teníamos que librar exhortos para notificar a los demandados que se encontraban en otros departamentos o incluso fuera del país, a la fecha se notifican válidamente a través de los aplicativos WhatsApp y Telegram. Y también se pueden utilizar lo que son los correos electrónicos. Pues bien, vamos a avanzar y vamos a estudiar lo que es la audiencia única. Bien, la audiencia única es el acto en el cual se actúan las etapas del proceso y puede iniciar con la declaración de rebeldía o con el auto que da por contestada la demanda. Y dependiendo de si existen excepciones, se resuelve o de no existir, se emite el auto de saneamiento procesal, que es el auto que establece la relación jurídica procesal válida entre las partes y nos da señal de que el proceso está avanzando de manera pulcra sin vicio. El siguiente estadio procesal es el estadio de conciliación, que es el momento en el cual el juez actúa como conciliador mediador y escucha a las partes quienes pueden hacer uso de la palabra con el fin de buscar una solución a la controversia. Si en el estadio de conciliación las partes logran ponerse de acuerdo respecto al monto de pensión de alimentos, el juez procede a levantar el acta de conciliación con las cláusulas que ellos manifiestan y se aprueba el acuerdo conciliatorio a través de la emisión del auto que aprueba la conciliación. Se da por concluido el proceso e inicia la etapa de ejecución. Eso es lo ideal, pero en muchas audiencias las partes no logran ponerse de acuerdo. Entonces, al existir posiciones divergentes, se da por superado el estadio de conciliación y se avanza a lo que es la fijación de los puntos controvertidos. En los procesos de alimentos, los puntos controvertidos casi siempre son tres. Primero, determinar el estado de necesidad del menor. Segundo, determinar la capacidad económica del obligado alimentario. Y tercero, determinar la carga familiar. Dicho con unas u otras palabras, el fondo es el 3 puntos controvertidos. Una vez que se fijan los puntos controvertidos, pasamos al siguiente estadio procesal, que es de admisión y actuación de medios probatorios. En la admisión de medios probatorios se da cuenta de los medios de prueba ofrecidos al momento de demandar y al momento de contestar la demanda, y se actúan conforme lo establece la norma procesal vigente. En los procesos de alimentos cabe resaltar que no existen otras formas de medios probatorios más que las convencionales, como son medios probatorios documentales o una declaración de pago. Bien, no hay otros medios de prueba que se actúen en la práctica, casi todos son documentales. Una vez que se actúan los medios de prueba, se procede a los alegatos orales por la parte demandante y demandada, y el juez tiene el deber de emitir sentencia en audiencia o en caso tenga carga procesal o tenga una causa compleja, reservarse su emisión para el término de ley. El término de ley es que emita la sentencia en los siguientes 3 días. Bien, si la parte considerase interponer su recurso de apelación en la misma audiencia, lo puede hacer y se da por interpuesto el recurso y se le concede a la parte 3 días para que lo formalice de manera escrita, fundamentando sus agravios. Bien, y los expedientes son elevados al superior jerárquico, que es el juzgado especializado en familia o, dependiendo de la zona donde se encuentre, un juzgado mixto. Una vez que llega el expediente a la segunda instancia, corresponde remitir el expediente a vista fiscal, quien emite un dictamen fiscal. Con dicho dictamen se fija fecha y hora para la vista de la causa. La modificación con la ley 31464 nos habla de que en la audiencia de vista de la causa, el juez de segunda instancia, juez de familia o mixto, tiene el deber de emitir también la sentencia en el acta o de reservarse su emisión para ser materializada en los 3 días
posterior. Una novedad que nos trae esta ley 31464 es el efecto con el cual se concede la apelación. Sabemos que por regla general, según la ley orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, las sentencias que son apeladas se conceden con efecto suspensivo. La excepción son los procesos de alimentos, porque la ley 31464 prevé que la apelación de sentencia en los casos de alimentos será concedida sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia surtirá sus efectos una vez sea notificada. El hecho de que se apele no suspende sus efectos de forma alguna. Bien, queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado con el aspecto teórico de nuestra clase del día de hoy y quedo atenta a todas las preguntas que ustedes tengan que hacer para poder resolver. Empezaré por las preguntas del chat, que he visto que han estado escribiendo bastante. Bien, Luis pregunta. En el caso que existe una tenencia exclusiva por acuerdo conciliatorio, ¿bajo qué circunstancia o criterios puedo solicitar la variación a tenencia compartida? Bien, lo hemos estudiado. Puedes tú encuadrar la circunstancia particular en hechos como, por ejemplo, alienación parental, conductas obstruccionistas para el ejercicio del régimen de visitas o incumplimiento del régimen de visitas. Esas son las tres causales que prevé la ley para la variación de la tenencia. Bien, José Guerrero pregunta, si los padres viven en diferentes departamentos, ¿cuál sería la figura? Va a depender de cómo ellos puedan organizarse respecto a la tenencia compartida. Por ejemplo, puede ser que durante todo el año escolar el menor viva con la madre en una determinada dirección y en épocas de vacaciones el menor pase a vivir con el padre durante periodos establecidos y se establezca también que el padre va a compartir momentos con el hijo durante el año de manera trimestral, por ejemplo. Pero hablamos de compartir momentos, no hablamos de un régimen de visita. Ojo, vamos a poner el ejemplo. Yo vivo en Ayacucho con mi niño y el papá vive en Tacna. Queremos una tenencia compartida. Perfecto, nos vamos al centro de conciliación, firmamos la tenencia compartida y establecemos como cláusulas que mi menor vivirá conmigo de marzo a diciembre, bien, durante el año escolar, con excepción de una semana en el mes de julio en la cual el menor viajará a Tacna con su progenitor para compartir con él, y que las vacaciones de enero y febrero también el menor vivirá en Tacna con su progenitor. Otra cláusula sería que el progenitor compartirá con el menor una semana de convivencia cada 3 meses, en la cual vivirá en tal dirección, se desplazará de Tacna a Lima, de Tacna a Ayacucho, se establece cómo se va a dar, ¿bien? Cómo se va a dar esta tenencia compartida. Y aquí va a ser muy importante los criterios, como por ejemplo determinar quién va a pasar con el menor en su cumpleaños, como con quién va a pasar el menor la Navidad, con quién va a pasar el menor en una temporada de vacaciones. Todos esos aspectos, bien, se tienen que establecer. Wilbur pregunta, ¿cómo puedo dejar sin efecto una conciliación extrajudicial de tenencia exclusiva para cambiar la tenencia compartida? Puedes cambiarla por otra acta de conciliación en un procedimiento conciliatorio extrajudicial o la puedes cambiar a través de un procedimiento judicial. Me explico, Will. Yo tengo con el papá de mi hijo una conciliación de tenencia exclusiva. La tenencia la tengo yo, mamá. ¿Bien? Resulta que el papá ahora se ha informado mucho sobre la tenencia compartida y quiere ya una tenencia compartida. ¿Qué es lo que debe hacer? Si quiere optar por la vía extrajudicial, me cita un
centro de conciliación. ¿Cuál es el motivo de la cita? Cambiar la tenencia de exclusiva a compartida. Y puede ser que en ese procedimiento extrajudicial, frente al conciliador, lleguemos a un acuerdo de cambiar a la tenencia compartida y firmamos el acta de conciliación ya por tenencia compartida y ya queda sin efecto la exclusiva. Pero ¿qué ocurre si la mamá no quiere, se niega y no llegan a un acuerdo? Para esos casos tenemos lo que es la variación de la tenencia a través de lo que es el proceso judicial. Celia pregunta, ¿qué pasa si la madre habla mal del padre? ¿Eso es alienación parental? Sí, Celia, eso es alienación parental. Hablarle mal a los hijos del otro progenitor. Liz pregunta, si el padre está en la lista del REDAM, ¿la madre puede salir del país sin necesidad de que el padre firme? ¿Ante qué juzgado se solicita el permiso? Mira, Liz, un tema es la tenencia, hija, y otro tema es el proceso de alimento. La inscripción en el REDAM se da dentro del proceso de alimentos cuando existe una liquidación de pensiones alimenticias devengadas aprobada e incumplida por el obligado. ¿Qué quiere decir? Tengo mi liquidación aprobada y él no paga. Entonces, como no paga, se solicita, se inscribe en el REDAM y se le inscribe. Bien, hasta ahí todo perfecto, pero esto no tiene nada que ver con la tenencia, porque la tenencia es un tema aparte. Si tú crees que por estar inscrito en el REDAM él pierde sus derechos mientras no haya una tenencia de derecho, no es así, porque la señora tendrá que pedir su tenencia exclusiva ante el juez de familia o solicitar su autorización de viaje ante el juzgado de familia para poder sacar al menor del país. ¿Bien? Tatiana dice, es sabido que muchos obligados ocultan sus ingresos y bienes. Muchos tienen empresas. ¿Por qué no contemplar información de personas jurídicas a fin de recabar si es accionista con alguna empresa? Tatiana, muy buena observación. Comparto tu observación. Lo que le faltó al legislador al momento de emitir la ley 31464 es incluir el registro de personas jurídicas en la información que nos debe de remitir los registros públicos. Como no lo dice la ley, el juez no lo puede hacer de oficio, pero si alguna persona tiene conocimiento que el obligado alimentario tiene empresas o personas jurídicas en las cuales participe, puede solicitarlo en la demanda. Al otro sí, se curse oficio a los registros públicos para que informe respecto a las participaciones en personas jurídicas. Y el juez no lo va a negar porque es un pedido que hace la parte. Pero sí es obligatorio únicamente pedir el informe de los bienes muebles e inmuebles. Este pequeño aspecto se le pasó al legislador y esperamos que en un futuro se dé una nueva modificación, porque, por ejemplo, tenemos la última modificación que se ha dado hace poco, que es que el juez tenga acceso a las cuentas bancarias, que tenga acceso a las cuentas de ahorro, ¿no es verdad? Todo ello a la fecha se viene ya paulatinamente aplicando. Ahorita todavía no tenemos en tiempo real el acceso, pero se viene trabajando. Por ejemplo, esta semana ya se nos ha dado un usuario para la SUNAT que va a permitir que tengamos un acceso en tiempo real. Por ejemplo, Tatiana, el acceso al movimiento migratorio, también un aspecto relevante que se le fue al legislador. Pero recordemos que la ley 31464 permite que el juez recabe toda la información necesaria para establecer la capacidad económica del obligado. Entonces, si yo sé que el papá de mi hijo sale constantemente del país
en viajes, vamos a poner ejemplo, a México, a Colombia, a Puerto Rico, a X países, yo sé, puedo solicitar que el juez curse un oficio y que me den el récord migratorio. ¿Para qué? Para con ello poder determinar o probar que éste tiene la capacidad económica. En una tenencia compartida, ¿cómo queda el proceso de alimento solicitado por uno de los padres? Se solicita su suspensión, se solicita la suspensión de los efectos de la sentencia. Todo va a depender de que en qué sentido sea la tenencia compartida. Bien, vamos a poner un ejemplo. Rosita le demandó a Juan alimentos y le fijaron 500 soles cuando ella ejercía la tenencia exclusiva. A la fecha, Juan le demandó la tenencia compartida y el juez ya emitió una sentencia disponiendo la tenencia compartida. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan para ya no pagar la pensión? No es pedir exoneración, ojo, no, es solamente pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia de alimentos. Bien, pero todo va a depender en cómo el juez haya establecido la tenencia compartida y cómo ambos padres van a asumir los costos del ejercicio de esta tenencia compartida. Porque recordemos que al ser la tenencia compartida una figura abierta, la cual se va a moldar a cada caso concreto, no podríamos hablar de una equidad en los gastos, porque puede ser como en el ejemplo que les decía, de una madre que vive en Lima con su hijo y el papá en Tumbes. El menor solo va a pasar con su padre, va a convivir con su padre en las vacaciones. ¿Cómo se asumirían los gastos? ¿Tendría que ser a mitad? ¿Tendría que ser en mayor proporción del padre? Todo eso va a depender de la forma como se ejerce esta tenencia compartida. Rosaura pregunta, en un proceso de alimentos, al momento de liquidar los devengados, ¿cumple la mayoría de edad el alimentista? ¿Debe de demandar o cuál sería el trámite? Gracias, Rosaura, por tu pregunta. Miren ustedes, todos los menores de edad a favor de quienes se demanda alimentos están representados por su progenitor con quien vive. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una hijita, yo mamá la represento. ¿No es verdad? La pregunta que hace Rosaura es, yo presento mi liquidación de pensiones cuando mi hija tenía 17 años y hasta que el secretario liquide y corran traslado, mi hija cumplió los 18 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, lo único que tienes que hacer es que tu hija como mayor de edad se apersone al proceso a través de un escrito de apersonamiento. Me apersono al proceso. Juanita Pérez, alimentista en el proceso, adquirí la mayoría de edad, por lo tanto cumplo con apersonarme al proceso. Si la alimentista se apersona, ella tomará el lugar de demandante, ¿bien? Y ejercerá su derecho. Pero tenemos muchos casos en los cuales los alimentistas no quieren ellos tener la responsabilidad de ejercer la demanda del proceso. Entonces, ¿qué hacen? Le dan un poder especial y general a su mamá. Entonces, tengo el otro camino, no quiero apersonarme. Voy a la notaría y le doy un poder especial y general a mi mamá y mi mamá presenta el poder y se apersona como mi representante legal. Pero doctora, no tengo dinero porque el poder cuesta mucho en la notaría. Presento mi escrito de apersonamiento y solicito poder por acta en el mismo juzgado. Y en el secretario, delante del secretario, el secretario redacta el poder por acta y se le da el poder a la mamá. Lo importante es que cuando el alimentista adquiere la mayoría de edad, se tenga que apersonar al proceso. ¿Por qué? Porque desde el día siguiente, desde que el alimentista cumple 18 años, su madre pierde legitimidad para representarle. Y si es que la otra parte está a la expectativa, todos los actos procesales que se emitan mientras el alimentista ya era mayor de edad pueden ser declarados nulos. Mirta pregunta, ¿ante un juez de paz en las zonas rurales puede hacerse un proceso de tenencia compartida? No, Mirta.
Los procesos de tenencia son competencia exclusiva de los juzgados de familia y juzgados mixtos, no de los jueces de paz. Carla Chirinos pregunta, ¿la sentencia en un proceso de alimentos se deberá notificar al domicilio del demandado o solo a su casilla? Gracias por tu pregunta, Carla. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que aquellas resoluciones que ponen fin a la instancia, como lo son las sentencias, tienen que notificarse además de en la casilla, en el domicilio real. Es por eso que las sentencias se notifican doble, en su casilla electrónica y sí o sí en su domicilio real. Lucero pregunta, ¿la asignación anticipada tiene que ser fijada de acuerdo a las necesidades y capacidades? Por ejemplo, solicito 3,000 soles, fundamento la capacidad del demandado y especificando que a la fecha el demandado paga 50 soles diarios y el autoadmisorio fija 400. Mira, Lucero, la asignación anticipada de alimentos es una medida cautelar que busca que se vaya pagando una pensión mientras se sigue el proceso. Si bien es cierto, se fija en base a las necesidades y capacidades, pero no se puede fijar de repente en una suma tan alta como la cual tú dices. ¿Por qué? Porque cuando tú demandas, nosotros no tenemos certeza de la existencia de otros hijos. Es como cuando, por ejemplo, demandan en porcentaje, ¿ya? Y casi siempre demandan el 60%, ¿no es verdad? En asignación anticipada, yo no podría disponer un 60, un 50, un 40%. ¿Por qué? Porque con la demanda yo no tengo la certeza que este obligado alimentario tenga otros hijos. Imagínate tú que muy ligeramente le ponga yo 50% de asignación anticipada y resulta que este señor tiene 4 hijos más. En la sentencia no voy a poder sentenciar a 50, ni siquiera 30, porque si tiene 4 hijos más quien demanda son 5. Si se puede afectar el 60%, ¿a cuánto le tocaría? 12%. Entonces, la asignación anticipada se fija de manera prudente, evaluando la información que da la demandante. ¿Bien? Y estamos un poquito sobre la hora. Le voy a pedir a Suri que por favor active los micrófonos de los estudiantes que han levantado la mano, que son 3, para no dejar las manitos levantadas, por favor. Bien, doctora, voy a habilitar el audio de la doctora Kelly. De la doctora Kelly Guamaní Ceballos. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctora. Una consulta. Hay un proceso de liquidación que presenta la madre en un periodo de 20 años, ya la liquidación.